Buenas noches, Dios les bendiga. Desde la ciudad de Canelones, capital histórica de la bandera, República Oriental del Uruguay, le damos la bienvenida a una nueva edición de la Ruta de la Fe. Estamos continuando con un tema que comenzamos titulado La restauración del cristiano caído. Hemos hablado que la restauración del cristiano caído es un mandato. Hemos hablado también que al caer, un cristiano no debería caer, pero al caer, si cae, no deja de ser nuestro hermano. Hemos hablado también que muchas veces cuando el cristiano cae, lo primero que se hace es desprestigiarlo y echarle tierra encima, en vez de restaurarlo. Y en la última edición de la semana pasada, comenzamos mencionando causas de la caída del cristiano, posibles causas. Y entre las posibles causas que hemos citado, voy a repetir aquí, primero, caído en el campo de batalla. Segundo, áreas sin crucificar, falta de sanidad interior. Tercero, enfoques desenfocados. Cuarto, desconocimiento o negación de las propias limitaciones. Quinto, caída por el fracaso y la derrota. Sexto, caída por la depresión, la culpa o el miedo. Séptimo, falta a la moral, falta a la confianza y falta a las lealtades. Octavo, atentado a las cofradías de poder. Noveno, el yugo desigual y las desavenencias matrimoniales. Décimo, descuido de los ejercicios espirituales, que es lo más común. De esto casi no vamos a hablar porque en todas las iglesias se habla de esto. Y 11, en una consulta que hicimos ayer, me hicieron recordar que la soledad es uno de los agravantes de la caída de muchos cristianos de la iglesia local y también de muchos ministros cristianos, de pastores. Y hoy vamos a tocar el punto caídos en el campo de batalla. El texto lema que venimos citando se encuentra en Gálatas capítulo 6, versículo 1, que dice así: hermanos, si alguno de entre ustedes fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El verso 2 dice que debemos llevar las cargas los unos de los otros y cumpliendo así la ley de Cristo. En mi página del Facebook, todos los domingos tengo un espacio que se llama Domingo Día de Adoración Congregacional. El domingo pasado estuve tratando acerca de este punto del verso 2 de sobrellevar las cargas para cumplir así la ley de Cristo. Mi Facebook es Luis Curvelo y puede entrar entonces para ver lo que expresé acerca de este tema, el versículo 2 de Gálatas capítulo 6. En la noche de hoy vamos a estar tocando entonces como causa de caída, caído en el campo de batalla. Y voy a citar como una de las causas de caer en el campo de batalla, es decir, en pleno ministerio o en el ejercicio de alguna función, es la soledad. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, dice así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ¡ay del solo! Que cuando caiga, no habrá segundo que lo levante. También, si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente. Mas
¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y una de las interpretaciones que he escuchado siempre acerca de este último versículo, del cordón de 3 dobleces, que cuando hay dos cristianos que están juntos y hay algo que intenta tirarlos abajo, bueno, está el cordón del Espíritu Santo que los mantiene a flote y unidos, y nadie puede prevalecer contra ellos. La soledad es uno de los grandes dramas que enfrentan muchos ministros cristianos. En el año 2013, cuando hice una parada de evaluación, cosa que he mencionado bastante y la voy a seguir mencionando, porque ha sido trascendente para mi vida, una de las cosas que comencé a tomar conciencia fue con aquellos cristianos, más refiriéndome a los líderes, que están solos. Están presentes en una reunión, pero no están. Nunca dicen nada. Jamás opinan en nada, jamás intervienen en nada. Están ahí, pero no intervienen ni dicen nada. Entonces, comencé a expresarle a algunos líderes de alto rango que hay que preocuparse por esos líderes, porque indudablemente que hay una realidad que no se palpa a simple vista, pero que la están enfrentando y sufriendo, y por esa razón ahí están presentes en cuerpo, pero parece que estuvieran ausentes en cuerpo y alma. Entonces hay que preocuparse, porque la soledad es algo tremendo. En la consulta que hice ayer, un hermano con iniciales AL me expuso lo siguiente, que me parece fabuloso. La compañía brinda la contención y eso ayuda a disuadir las situaciones a las que se ve tentado. Repito, la compañía brinda la contención y eso ayuda a disuadir las situaciones a las que uno se ve tentado. Eso es tremendo. Cuando uno está acompañado, sobrelleva mejor las cosas, pero cuando está solo, cuesta muchísimo, porque uno no tiene a quién consultar. Otra expresión del hermano RP dice: las crisis ocasionadas por falta de empatía, él puso relaciones, pero para que nadie piense mal con esto de las relaciones, entonces la cambié por empatía, que está bien. Las crisis ocasionadas por falta de empatía ocasiona el resultado de abandono del ministerio y a veces el suicidio. Y entonces recordé un montón de incidentes. No sé si fue el año pasado o el otro anterior, que hubo un caso en Brasil de un pastor muy conocido que se suicidó, y entre la carta que dejó escrita expresaba su amargura, su soledad, su incomprensión, etcétera, etcétera. Todo eso sucede muchas veces cuando una persona se siente sola. Y el ministerio cristiano, sobre todo para el líder cristiano, que tiene que lidiar con un montón de gente a la vez, que tiene que conformar a todo el mundo, que uno se enoja y el otro recibe de buen agrado las cosas, que a uno le cae mal lo que hace, si hace una cosa, y a otro le cae mal la misma cosa. Bueno, todo eso genera crisis en el ministerio y en la persona, porque cuando uno se siente solo, hay un dicho popular que dice que la soledad es mala consejera. La soledad es muy mala consejera. Acá en Canelones, cuando pastoreábamos la iglesia aquí en Canelones, teníamos un hermano que vivía solo y vive solo. Y cada vez que lo iba a visitar, bueno, ¿cómo anda, hermano? Todos esos protocolos que uno hace cuando uno va a una casa. Y el hermano decía: acá estamos acompañados por doña Soledad y peor es nada. Entonces, aunque él lo decía en broma y se reía un poco, sin embargo, en el paso del tiempo pude palpar que ese hermano sufría muchísimo de soledad.
Y aunque ahora no estoy pastoreando la iglesia, que hay otro pastor que está haciendo esa tarea, de vez en cuando le hago una llamada por teléfono acordándome de su soledad. Y él siempre tiene esa palabra. Acá estoy acompañado de doña Soledad y peor es nada. El Nuevo Testamento habla mucho acerca del afecto fraternal. El afecto fraternal es algo que debemos cultivar, que dice que el Nuevo Testamento que debe ser sin fingimiento. Y una definición que he armado, estudiando el tema del afecto fraternal, dice así la definición: el afecto fraternal es el relacionamiento en amistad y en armonía que establece vínculos filiales fuertes y el trabajo en equipo en la iglesia local. No es fácil crear un vínculo filial, pero el vínculo filial comienza con una amistad. Hacemos amistad, comenzamos a conocernos y después en el proceso de conocernos vamos intimando. Entonces ahí el relacionamiento en amistad se va transformando en una armonía que se va gestando, que va creciendo, hasta que en un punto de la amistad y la armonía se establece el vínculo filial, que ya somos carne y uña, que somos compinche, que nos contamos nuestras cosas, que nos visitamos en nuestras casas, que tomamos mate juntos, que hacemos una salida, que hacemos un asado, que jugamos algo, etcétera, etcétera. Relacionamiento en amistad y en armonía que establece vínculos filiales fuertes y el trabajo en equipo en la iglesia local. Muchas veces un líder cristiano no tiene con quién vincularse en la iglesia local. Cuando armé esta definición, que repito, el afecto fraternal es el relacionamiento en amistad y armonía que establece vínculos filiales fuertes y el trabajo en equipo en la iglesia local, antes de publicarla, antes de hacerla pública, se la compartí con muchos líderes de varias denominaciones. Y una de las respuestas que recibí al citarle esta definición fue: en nuestra iglesia nos cuesta muchísimo tener un vínculo y trabajar en equipo. Entonces, si eso pasa en el relacionamiento de la iglesia local, imagínense lo que puede pasar en el caso de un líder cristiano. Debemos procurar tener amigos. Nuestro Señor Jesucristo tenía 12 apóstoles, pero uno mira los evangelios y tenía un grupo ahí con el cual confiaba cosas que no le confiaba a los otros. Los buscaba. Entonces nosotros también tenemos que procurar tener amistades en las cuales poder descargarnos, poder confiar, poder venir, saber que si le cuento algo feo de mi parte, no me va a dar un palo por la cabeza. Eso es un amigo, la amistad. No me voy a explayar mucho porque tengo mucho material en estas 11 causas, que son como 20 prácticamente, pero estoy dando chispazos para que cada uno después tome conciencia y haga su propio estudio y lo aplique en la iglesia local como el Espíritu Santo le indique hacerlo. La segunda causa de caída en el campo de batalla, y aquí sí me voy a explayar un poquito más, es el estrés de vivir corriendo y de ser arrastrado por la presión. El estrés de vivir corriendo y de ser arrastrado por la presión. En Marcos, capítulo 6, donde se relata que los apóstoles volvieron de la gira que hicieron, que el Señor los había mandado, cuando volvieron, dice el verso 30, Marcos capítulo 6, versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Verso 31. Y él les dijo: vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco,
porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Esto es muy importante. Personalmente, he sido testigo presencial de muchos hermanos, ya sea de la iglesia local, miembro de la iglesia local, como en el caso del liderazgo, que está bajo el estrés de vivir corriendo y siempre bajo presión. Conocí un hermano de la iglesia local, nosotros pastoreábamos, una de las que pastoreamos, un hermano que trabajaba, madrugaba terriblemente, madrugador, y siempre estaba cansado, siempre estaba malhumorado, siempre preocupado. Y comencé a decirle, hermano, ¿por qué no descansa? ¿Por qué no se toma un descanso? Usted tiene medios, tiene la posibilidad, tiene vehículo, tiene los recursos para poder viajar. Entonces él siempre me contestaba de la siguiente manera: si yo me voy de descanso, los impuestos siguen corriendo. Entonces, la salida de él, que a veces se mandaba una salida, se iba a las 4 de la mañana, salía con la familia en la camioneta, se iban al Chuy y volvían a las 11, a las 12 de la noche. Esa es la única salida que tenía, el mismo día. Siempre bajo presión. Vivir siempre corriendo, vivir siempre bajo presión, vivir siempre activo, siempre cubriendo necesidades de otros, sin descansar, ha sido causa, me consta, de, primero, abuso del cuerpo. Entonces vienen las enfermedades. El cuerpo no aguanta. Llega un momento que si uno tensa el cuerpo con la actividad y siempre corriendo y siempre palo y palo y palo y palo y palo, llega un momento que el cuerpo nos pasa la factura. Y algunos mueren prematuramente, como ha sido el caso, y podría citar unos cuantos. Abuso del cuerpo significa exponerse a las enfermedades. Todos estamos expuestos a las enfermedades. No nos vamos a engañar con eso. Todos estamos expuestos a la enfermedad. Nadie está libre de enfermarse. Pero cuando uno hace abuso del cuerpo, hace uso indebido del cuerpo, no se toma el tiempo de descansar, entonces llega un momento que el cuerpo nos pasa la factura y nos enfermamos prematuramente con una enfermedad grande. Segundo, vivir siempre corriendo sin descansar genera el descuido de la familia, que ha terminado en muchos divorcios y en muchos hijos resentidos. Me consta. Siempre corriendo, siempre atendiendo necesidad. La iglesia está primero, Dios está primero. Pero llega un momento que uno descuida a la familia, uno descuida a los hijos. Alguien tenía la norma de Dios primero, la iglesia primero, después la familia. No, señor, Dios está primero, después está la familia, después está la iglesia. Ese es el orden bíblico. Pablo dice que el que no cuida a lo suyo, ¿cómo va a cuidar a la iglesia de Dios? El que no tiene cuidado de su propia familia, ¿cómo va a tener cuidado de la iglesia de Dios? De hecho, he conocido muchos líderes de varias denominaciones que por su celo por la obra, su celo por las cosas de Dios, siempre corriendo atrás de la necesidad de la gente, descuidaron su propia esposa y descuidaron sus propios hijos. Siempre corriendo sin descansar produce, tercero, desgaste emocional, sin reponer. La tercera parte de hoy voy a exponer más explicado este tema. Desgaste emocional sin reponer. Siempre sirviendo a los demás, siempre atendiendo necesidades, siempre corriendo, siempre orando, siempre esto, siempre lo otro. ¿Y cuándo repongo mis energías espirituales? El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 10, creo que es, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Pero muchas veces el ministerio cristiano hace que esa área tan importante de nuestra vida espiritual, ese ejercicio espiritual nuestro, sea descuidado. Entonces, ministramos a los demás siempre con nuestros recursos. Llega un momento que nos agotamos. Hay un desgaste emocional. Y cuarto, siempre corriendo atrás de un enfoque, nos hace perder de vista el panorama general. Siempre corriendo atrás de un enfoque determinado, en una sola dirección, nos hace perder el panorama general. Por eso es que tenemos que descansar. Miren, he tenido poco éxito en el asunto de descansar. A pesar de que en una oportunidad teníamos un terreno allá en Jauregui, era poco lo que lo usábamos. Y las veces que iba, lo aprovechábamos, designábamos, por ejemplo, una semana, me iba corriendo, mi familia la dejaba allí, atendía algunos asuntos y nunca descansé plenamente. Antes de enfermarme, antes que el cáncer me golpeara, la última vez que salíamos con mi esposa fuimos a un complejo en Atlántida. Fuimos del domingo a sábado. Y mi esposa siempre me rezongaba, porque los primeros días me la pasaba durmiendo. Pasaba encerrado en la casa. Pero había una realidad que tomé conciencia esa vez. Fue que me empezaba a sentir bien después de 3 o 4 días. Entonces compartí con el gerente ahí del complejo donde habíamos alquilado, le compartí esta impresión y él me dijo, sabe que esa es una experiencia muy común. Todos los que vienen acá y se quedan una semana, recién después del 3er o 4.er día se desenchufan y recién ahí comienzan a disfrutar del entorno, de la playa, de la salida, del panorama, de andar de aquí para allá. Después de 3 o 4 días, recién nos desenchufamos. Entonces, eso refleja que no es fácil desenchufarse de las cosas, y para desenchufarnos necesitamos un tiempo de esparcimiento. Necesitamos descansar, necesitamos tomarnos un tiempo con la esposa y con los hijos. Y necesitamos tomar un tiempo para estar solo con la esposa, para reprogramar algunas cosas, para hablar de algunas cosas, para ocuparnos nosotros. Estamos tan compenetrados, tan llenos de actividades de aquí y de allá, que muchas veces no tenemos tiempo ni siquiera de conversar. Pero una salida de descanso nos permite volver a reencontrarnos, volver a comunicarnos, volver a preguntarnos, bueno, ¿qué pensamos de aquí para adelante? Volver a programar las cosas. Entonces, cuando uno descansa, vuelve a su casa y encuentra todo distinto. Tengo que confesar que no siempre tuve éxito en el tema del descanso porque faltó esto. El tema del dinero. Salir de vacaciones demanda un costo de dinero. Tener plata para gastar en lo necesario. En nuestro caso, bueno, siempre estuvimos atendiendo a la iglesia y trabajando de artesano. Como quien dice, siempre estuvimos medio al día, porque era mucha la presión en muchas áreas. Y no siempre teníamos dinero para poder descansar. Y cuando programábamos un descanso, bueno, lo hacíamos bajo algo seguro. Teníamos un dinero y nos íbamos. Mis queridos hermanos líder, tome ese tiempo para descansar. Conozco líderes que la única salida que hacen es ir al Chuy un día, se van al Chuy y vuelven el día. Y ya descansé, ya cambié de aire. Pero uno no se desenchufa de la presión, uno no hace un alto en el camino para reprogramar las cosas, no hace un alto para ver el camino que ha recorrido, no hace un alto para ver todo el panorama, y cuando uno mira todo el panorama, uno se da cuenta que hay cosas que descuida. Uno se enfoca en aquel punto, allá, va arriba un caballo que mete palo, y pierde de vista que hay otras realidades
que necesitan nuestra atención y necesitan que programemos. Es necesario descansar. Jesús dijo, vengan aparte y descansen. Nuestro Señor Jesucristo se preocupó por el individuo. Se preocupó por las necesidades del individuo. Miren, acá dice, vengan aparte y descansen un poco. Vengan aparte, descansen un poco. Porque eran tantos los que venían que no tenían tiempo ni para comer. Nuestro Señor Jesús se preocupa por el bienestar físico, nuestro bienestar espiritual y también nuestro bienestar emocional. Y si Él se preocupó, quiere decir que nosotros tenemos que darle atención. Así como este hermano que no descansaba porque los impuestos seguían corriendo, ¿saben? Se murió joven. Le dio algo, un patatún, se murió. Siempre corriendo, siempre, porque los impuestos no... Si uno descansa, los impuestos siguen corriendo. Pero así les fue también. Y de ahí tenemos que tomar nota de estos ejemplos. No tenemos que criticar a nadie, pero aprender de los errores de otros para tomar nota que el descanso es algo necesario. Por algo, en la ley mosaica dice 6 días trabajará y el 7º descansará. Es decir, uno dejaba la faena rutinaria de lunes de 6 días y el 7º día era un día de esparcimiento, día de adoración, día de familia, día de estar pues, sin presiones. Por último, para terminar, esa frase de nuestro Señor Jesús, vengan aparte, descansen un poco y coman, porque no tenían tiempo ni para comer. Quizás lo que voy a decir ahora me va a ganar algunas antipatías. Pero una de las cosas que he aprendido en la vida, y más como cristiano y como ministro de Jesucristo, es que cuando uno ve las cosas no hay que callar. Porque el que calla siempre lleva las de perder. Siempre dice, yo tengo algo para decir, y uno nunca sabe si diciéndolas puede cambiar las cosas o no. Lo que sucede acá en nuestro país es que cuando uno dice las cosas le caen con el fierro. Pero aún así, uno tiene que tomar conciencia de que si uno no habla las cosas no se saben. Y quiero dar una impresión personal. Para este servidor, la reunión que yo más estimo, que más deseo, la reunión a la cual estoy pendiente de cuándo va a ser, aunque a veces por fuerza mayor no puedo, es la reunión de líderes. Es donde me congrego con otros líderes porque tengo cosas afines con ellos. Ellos saben de mis luchas, yo sé de las luchas de ellos, saben de las necesidades, saben de las derrotas, saben de las victorias, donde nos reunimos en la reunión de pastores para recibir palabra de Dios, para ser ministrados por el Espíritu Santo, para recibir un refuerzo espiritual de parte de Dios que nos dé la energía, nos abra la mente, nos abra el entendimiento, nos proyecte hacia un desafío mayor y hacia un horizonte en victoria. Estoy deseando que venga la reunión de pastores. En la reunión de pastores tiene que haber palabra de Dios. En la reunión de pastores tiene que haber ministración. Tiene que haber esa intervención de Dios en nuestras vidas, donde alguien ora por mí y yo también oro por un hermano que está sufriendo las mismas cosas, la misma presión, y está sufriendo cosas que yo no sé, pero necesito que alguien ore por mí y necesito también orar por los demás. En el paso de los años, habiendo estado en 4 denominaciones, y desde el 2013 para acá que he incursionado en hablar con hermanos de otras denominaciones, y le he hecho pila de preguntas para tener una idea cabal, y descubrir que casi todas las denominaciones tenemos los mismos problemas.
Y una de las cosas que hay entre los líderes de alto rango, cuando se enteran de una necesidad de un líder de menor rango, usando un poco esa expresión que usó Rafa el otro día, hablando de Mujica, que lo arregla todo con alambre. Parece que nosotros también arreglamos todo con el alambre de la oración. Nos enteramos que fulano está en problemas. Yo voy a orar por vos, quedá tranquilo que voy a orar. Claro que tenemos que orar los unos por los otros. Pero muchas veces lo que necesitamos es un abrazo, muchas veces lo que necesitamos es una palabra de aliento, muchas veces necesitamos que alguien venga a visitarnos, muchas veces necesitamos que alguien nos escuche en silencio sin que nos den un palo por la cabeza. Por esa razón, yo quiero y amo la reunión de pastores, porque allí, aunque sea para rezongarme, que sea para recibir una exhortación dura, que me haga reflexionar, que me haga pensar, que me haga examinarme a mí mismo en la presencia de Dios, para así poder enderezar nuestros pasos. Con referencia a esto, no hace mucho, hace unos pocos días, me encontré con un líder de una organización que opera en nuestro medio y sacó a colación el tema de estas publicaciones que estamos tratando, la restauración del cristiano caído. Entonces empezamos a hablar. Y una de las cosas que este hermano me contó, que teniendo una responsabilidad, hay muchas denominaciones que tienen su reunión de pastores. Muchas denominaciones, es una cosa fabulosa. Y él pertenece a una de esas denominaciones. Y en una de esas reuniones de oración le pidió a su líder superior que lo visitara, porque tenía algunas cosas para hablar. Y bueno, y arreglaron el día y su líder lo visitó. Pero no bien pisó la casa el líder de este hermano, ya le pegó un rezongo, porque usted no está cumpliendo con los requisitos de la organización, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que necesita usted? Entonces el hermano me contó que dice, mire hermano, yo lo llamé para explicarle cómo está la cosa acá y para que usted orara por nosotros y para que usted nos tenga en un lugarcito sus oraciones. Pero este hermano, después que se fue, su superior quedó calentito. Lo llamé para que viniera a que me diera un abrazo, aunque sea, aunque me pasara la mano en el hombro, aunque me cepillara, pero me vino a rezongar por una cosa que no tenía nada que ver con nosotros. Tenía que ver con la organización. Nunca tenemos que olvidarnos del individuo. Muchas veces la organización y defender la organización y poner la organización en alto nos hace olvidarnos del individuo. Nuestro Señor Jesucristo, en Marcos 6, como hemos leído, Él se preocupaba por el individuo, por las necesidades del individuo. Se preocupaba por el descanso, se preocupaba por la comida y se preocupaban para que tuvieran un tiempo de esparcimiento solos en el desierto, donde nadie molestara. Nosotros también tenemos que tener esa cautela de atender las necesidades de los individuos, porque la iglesia no es una institución, es una familia que tiene individuos. ¿Saben? Lamentablemente estamos perfilados a ser una institución, porque acá en nuestro país, que es un estado de leyes, bueno, el gobierno ha estipulado algunas reglamentaciones para todos los entes religiosos y tenemos que tener la personalidad jurídica y un montón de requisitos. Es una cosa necesaria. Tenemos que hacerlo y sin querer nos volvemos institución. Nunca tenemos que olvidarnos que la iglesia no es una institución, es una familia compuesta por individuos en formación. La familia está compuesta por individuos en formación. Repito, porque esto es algo que a veces se nos olvida. La familia está compuesta por individuos en formación. La institución tiene su reglamentación como lo tenía la ley mosaica. Y cuando alguien quebranta la regulación, entonces la institución castiga. Pero la familia también castiga, pero sigue adelante porque sabe que las caídas, los errores y todas las metidas de pata son parte del proceso evolutivo de toda persona que crece dentro de un contexto familiar, y más en nuestro caso, la iglesia
del Señor Jesús. Quiero leer una palabra que la he leído muchas veces. Me he acordado de ella un montón de veces, pero nunca la pude asimilar hasta que comencé con este tema. Se encuentra en Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34 dice, como título, Profecía contra los pastores de Israel. Dice el verso 2. ¡Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos! He visto grupos de líderes que se apacientan a sí mismos. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Comen la grosura, se visten de la lana, degüellan la engordada, mas no apacientan las ovejas. Verso 4. Ojalá que usted pueda agarrar su Biblia y señalar estos versículos. Verso 4. No fortaleciste a las débiles, no curaste a la enferma, no vendaste a la quebrada, no volviste al redil a la descarriada, ni buscaste a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Verso 5. Y andan errantes por falta de pastor y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. Esto es una gran realidad. Cuando las ovejas no son atendidas en los rebaños, se van a buscar pasto a otra parte. Y muchas veces pasa con los líderes también. Verso 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra, y fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien la buscase, ni quien preguntase por ella. Que Dios tenga misericordia de la iglesia uruguaya. Sin duda, no sirve de nada denunciar los errores si no evaluamos y hacemos los ajustes para corregirlos. Porque esa es la actitud correcta. Criticar por criticar y tirar tierra encima a los demás no sirve de nada. Le echa leña al fuego. Pero cuando uno hace una denuncia con el fin de evaluarnos en la presencia de Dios, evaluar nuestra conducta, evaluar nuestra escala de valores, los enfoques que tenemos. Muchas veces enfocamos la institución por encima del individuo. Si no hay individuo, no hay institución. Esa es la realidad. ¿Qué es más valioso, la institución o el individuo? Es más valioso el individuo. El Evangelio vino para salvar al individuo. Jesús vino a buscar y salvar al individuo. Entonces nosotros también. Y como líderes, y sobre todo los líderes que apacientan a los líderes. Así como Pablo dejó las cartas pastorales a Timoteo y a Tito. Jóvenes quienes recibieron una responsabilidad y en algún momento flaquearon un poco. Timoteo flaqueó bastante, pero aquí Pablo estaba sosteniéndolos por medio de esas cartas, dándoles consejo, dándoles ánimo, haciéndoles recordar algunas cosas, proyectándoles otras, revelándoles otras, aconsejándoles que actuaran de una manera. La reunión de pastores tiene que ser así. Y el líder que no pastorea a los pastores, el líder de líderes que no pastorea a los pastores, que no le da alimento al pastor, que no se ocupa de las necesidades por saber cómo están, que no los llama por teléfono, que no los visita, que no le importa, como decimos acá, no le importa un carajo las cosas. Perdonen la expresión para que la tengan presente, porque hay líderes de líderes que son así. No les importa nada de nada, solamente le importa los requisitos de la organización. Y eso pasa en todas las denominaciones. Entonces llega un momento que tenemos que denunciarlo y tomar nota de ello. Estamos esperando que Dios produzca un avivamiento en nuestra nación.
Hace años que venimos orando. Yo también anhelo eso. Pero la Biblia dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Si nosotros no ordenamos nuestra casa, si no evaluamos las cosas, si no hacemos una revisión de lo que hemos recibido y actualizamos las cosas con las realidades que nos toca vivir aquí en la República Oriental del Uruguay, entonces, si no estamos dispuestos a hacer los ajustes que el Espíritu Santo nos dé, mucho me temo que vamos a esperar sentado el avivamiento. Porque Dios dice en su palabra que el juicio comienza por la casa de Dios. Y en este asunto de restaurar al caído, bueno, tenemos que preocuparnos por las necesidades de los demás. El líder tiene que preocuparse por las necesidades de sus subalternos. Para eso fue elegido. Y si no es capaz, miren, una de las cosas que he comprobado, el líder, que están aquejados por la culpa. Ellos son deficientes en un área de su vida, entonces se sienten mal, no se sienten competentes para ir a administrar a otros. El diablo los agarra por ahí. Mire, hermano, tiene dos opciones. Primero, tiene que resolver ese asunto, porque Dios no quiere que tengamos asuntos sin resolver. Pero si usted no lo quiere resolver porque no le da el cuero, no le da el coraje para abrirse con otro hermano, entonces no ocupe ese cargo, deje que otro lo haga, para que así pueda ocuparse con propiedad de sanar, restaurar, vendar y hacer todo el trabajo, preguntar a ver cómo anda, hacer, por lo menos dar esa empatía, esa preocupación por aquel que está en una situación, porque el estrés y estar siempre corriendo, el desgaste de energía, los problemas familiares, el abuso del cuerpo, el desgaste emocional y correr atrás de un solo enfoque hace que muchos ministros cristianos deserten, ya no vuelvan nunca más a congregarse. Y algunos se congregan y algunos están, ni fu ni fa. Que Dios tenga misericordia de nuestra nación, nos visite, haga prosperar nuestras almas y con toda humildad y sencillez delante de Dios podamos hacer una evaluación sana, precisa, honesta, verdadera, y hacer los ajustes, no los ajustes que demanda Luis Curvelo, sino los ajustes que el Espíritu Santo, desde el lugar donde usted está, le va a estar revelando aquellas cosas que necesitan mejorarse. Dios nos bendiga. Nos vemos en la próxima edición de La Ruta de la Fe, el próximo viernes, para seguir tratando causas de caída del cristiano. Muchas gracias por la atención y que Dios les bendiga.